Hola, buen día a todos. Mi nombre es Fátima Escarcia, física médica y gerente para América Latina y España en la compañía Extral. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer seminario web completamente en español de educación clínica. Es un placer para mí recibir el día de hoy al doctor Rodolfo Alfonso, profesor titular en la Universidad de La Habana, Cuba, y consultor en la Fundación Integnus en Bariloche, Argentina, quien nos hablará sobre el papel de la radioterapia superficial y de ortovoltaje. La radioterapia superficial y de ortovoltaje proporciona una opción de tratamiento eficaz para una amplia variedad de indicaciones médicas, incluidas el cáncer de piel tipo no melanoma, algunas afecciones benignas e incluso cuidados paliativos. En la sesión de hoy, el profesor Rodolfo Alfonso describirá más detalladamente la historia de las modalidades de tratamiento de terapia superficial y ortovoltaje. También explicará cómo se generan los rayos X de kilovoltaje y la justificación de su uso en un entorno clínico, así como ejemplos de diferentes tipos de equipos de tratamiento. El profesor Rodolfo Alfonso también estará disponible para una sesión de preguntas y respuestas después de la presentación. Antes de iniciar nuestro seminario web, les daré los siguientes avisos. La sesión está siendo grabada y estará disponible en nuestro sitio web por si desea revisarla posteriormente o compartirla con alguno de sus colegas que no pudo unirse a nosotros el día de hoy. Después de la presentación, tendremos una sesión de preguntas y respuestas en la que el profesor Rodolfo Alfonso dará respuesta a las preguntas que nos envíen a través del chat de la plataforma GoToWebinar. Si tiene alguna pregunta, favor de ingresarla en cualquier momento y será respondida al final de la presentación. Para su conocimiento, la presentación durará alrededor de 40 minutos con la sesión de preguntas y respuestas al final de esta. Gracias nuevamente por su atención y sin más, doy la más cordial bienvenida al profesor Rodolfo Alfonso al seminario web del día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al uso horario donde se encuentren. Eh, en el día de hoy vamos a hacer esta presentación en el marco de un webinar promovido por Stral sobre el papel de la radioterapia superficial y de ortovoltaje en el mundo moderno radioterapéutico. Eh, Mi nombre es Rodolfo Alfonso, soy doctor en ciencias, profesor titular de la Universidad de La Habana, miembro del Grupo Nacional de Oncología, asesor del Ministerio de Salud Pública de Cuba en el tema de oncología y consultor de física de radioterapia de la Fundación Instituto de Tecnologías Nucleares para la Salud en Bariloche, Argentina. El propósito del webinar de hoy va a ser mostrar las potencialidades de la aplicación de la radioterapia superficial y de ortovoltaje, que las siglas que vamos a utilizar normalmente va a ser KBRT, asociado al tema de la energía que vamos a utilizar de los rayos, de los fotones, aplicada a radioterapia moderna. El contenido de la presentación va a estar enfocado en primer lugar a una pequeña introducción sobre la radioterapia superficial y de ortovoltaje, con una corta historia de este tipo de técnica, cuáles son las bases físicas muy someras, porque esto sería contenido para otro eventual futuro webinar de la radioterapia superficial o de ortovoltaje, las modalidades de este tipo de radioterapia, y vamos a ver un poco más de detalle la racionalidad sobre el empleo de la radioterapia de ortovoltaje superficial en el marco de la radioterapia moderna, con los enfoques, digamos, de grupo asesor de adquisición de equipos y accesibilidad a la radioterapia de OIA, y el proyecto del Grupo Nacional de Oncología para la Radioterapia Superficial. En primer lugar, tenemos que recordar que los rayos X de kilovoltaje, o sea, la QBRT, en el ámbito nuestro a veces le llamamos la Röntgenterapia o RGT, también es un término que se utiliza en el marco de los servicios de radioterapia, por lo menos en nuestro país. Fue una de las primeras modalidades de radioterapia utilizada junto con las aplicaciones del radio descubierto por María Curie. Los equipos de rayos X comenzaron a emplearse casi inmediatamente después del descubrimiento por Röntgen de
rayos X, del equipo rayos X. Durante más de 5 décadas estos equipos fueron prácticamente los únicos utilizados en este campo y después de casi 130 años de descubierto siguen siendo recomendados como una de las modalidades de la radioterapia moderna, como vamos a ver más adelante. Como les decía, vamos a hacer un pequeño tour por la historia de la radioterapia con kilovoltaje. Recordemos que Wilhelm Conrad Röntgen descubre estos rayos que, como no se sabía cuál era exactamente su origen, se le denominaron en un momento rayos X y se quedó su nombre hasta ahora. También se le suelen llamar rayos Röntgen. Realizando experiencias con rayos catódicos, él descubre esta radiación que podía atravesar materiales y vemos que ya pocos meses después se estaban empleando con fines de diagnóstico de enfermedades. Prácticamente enseguida fueron también empleados para el tratamiento de lesiones tanto benignas como malignas. Y a un año de descubierto los rayos X por Röntgen, ya se habían publicado 49 libros y casi 1000 artículos científicos sobre el uso médico de estos. Las primeras referencias a tratamientos de radioterapia con rayos X de kilovoltaje se refieren tan tempranamente como prácticamente 8 meses después del descubrimiento de los rayos X por Röntgen. Fue Victor Despain, que era el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lyon, Francia, el que se inspira a partir de estudios que se habían hecho in vitro sobre el efecto bactericida de los rayos X. Y como en esa época se suponía que el cáncer, el origen del cáncer podía tener algún origen bactericida o bacteriológico, se comienza a probar por él, justo el 26 de julio, publica ya un artículo donde escribe un caso de un paciente de 52 años con un tumor avanzado de estómago que es tratado con rayos X desde el día 4 hasta el día 12 de ese mismo mes. El paciente fue tratado 2 veces al día, cada tratamiento duraba media hora con un equipo que era bastante parecido desde el punto de vista de su diseño al equipo con el cual Röntgen descubrió los rayos X. Despain reportó en su trabajo una notable mejoría que no se evidenció en la autopsia. O sea, en este esquema, él dibujó en la piel del paciente cuáles eran las dimensiones de la lesión al inicio del tratamiento y cuáles eran las dimensiones al final del mismo. El cambio, evidentemente, fue por apariencia, digamos, el cambio en la piel, pero el paciente, luego de autopsia, se detectó que no había prácticamente modificado su lesión, y esto era lógico, ya que en ese momento los equipos que existían, que eran muy prematuros, tenían una energía muy baja, por lo tanto, su efecto, más allá de los primeros milímetros, era prácticamente inapreciable. Por lo tanto, no podía esperarse que un tratamiento de ese tipo pudiera producir un cambio. Pero no obstante, ya se intentó usar con este tipo de aplicación. Poco después, prácticamente un año después del descubrimiento de los rayos X, Leopold Freund, que era un dermatólogo vienés, aplica rayos X en una niña de 5 años que padecía de un nebus piloso que le cubría toda la espalda. Las irradiaciones de la espalda de la niña comenzaron el 24 de noviembre con el tubo ubicado muy cerca, a 10 centímetros de la piel, y se decían irradiaciones que duraban 2 horas diarias. Y estos equipos, como podrán imaginarse, además de tener una baja energía, tenían muy poca potencia en términos de dosis producida. Por lo tanto, los tiempos de radiación eran muy altos. Además, no había ningún tipo de conocimiento en cuanto a la dosis que producían. De hecho, no se conocía ni siquiera el término de dosis. Con este trabajo consiguió la depilación de la zona tratada, pero también provocó, como se puede ver en esta segunda imagen, una úlcera en la región lumbar, ya que la segunda fase de tratamiento fue más intensa y con mayores, digamos, cargas radiológicas, dejando esta secuela, digamos, que tardó alrededor de 6 años en curarse. No obstante, la paciente fue seguida hasta 75 años después del tratamiento, y aquí pueden ver en esta fotografía, cuando la paciente ya tenía 80 años, cómo toda la piel se encontraba depilada y no se encontraron daños atribuibles a la radiación más allá de la cicatriz lumbar que se produjo en el tratamiento inicial. O sea, estos son, digamos, los dos primeros referencias que podemos considerar como realmente científicas, o por lo menos publicadas de manera científica, para el uso terapéutico de los rayos X, y vemos cómo estos dos, digamos, médicos fueron en realidad los pioneros primeros en la aplicación de los mismos,
Hay distintos autores que consideran a uno u otro el pionero, pero en general podemos decir que fueron los primeros con una diferencia de tiempo muy pequeña. Por lo tanto, podemos decir que la infancia de la radioterapia con kilovoltaje ocurre en las primeras 2 décadas del siglo XX, entre 1900 y 1920. Era una época caracterizada por un desconocimiento tanto de la física como de los efectos biológicos de la radiación. Pero, sin embargo, ya tan temprano como en 1906, Bergoni y Tribondot postulan la ley de radiosensibilidad, que puede denominarse el fundamento biológico del tratamiento con radio y rayos Röntgen. Y ellos se basan en el estudio de los efectos de la radiación ionizante en ratones y llegaron a la conclusión de que las células presentaban diferentes radiosensibilidad en función de distintos factores intrínsecos. Un poco más tarde, en la segunda década del siglo, William Coolidge da un paso muy grande tecnológico en los equipos de rayos X al desarrollar un filamento de tungsteno para bombillas luminosas que serviría de base para su revolucionario tubo de rayos X de cátodo caliente que publica en 1913 y que da un salto muy grande desde el punto de vista de la capacidad, tanto en penetración como en tasa de dosis que podría producirse con este tubo de rayos X. En esta época igualmente no existían métodos para calcular la dosis, los equipos eran bastante engorrosos y poco manejables. Además, como los equipos podían emitir solamente rayos terapéuticos de muy baja energía, solo eran factibles de tratar tumores muy superficiales. Y además se reportaban altas tasas de complicaciones debidas al tratamiento por la falta de conocimiento, digamos, de los efectos biológicos de la radiación. La literatura en este periodo documenta muchos ejemplos de efectos que provocaron la destrucción del tejido normal, como necrosis, infecciones, incluso la muerte de pacientes. Como era de esperar, la tasa de recurrencia tras estos primeros tratamientos también era elevada. Esto es una era preantibiótico, desde el punto de vista médico, y los rayos X se utilizaban también para tratar una amplia gama de enfermedades, más bien ya asociadas, por ejemplo, a gangrenas, a carbuncos, furúnculos y diversas formas de artritis y otras enfermedades complejas, muchas veces no oncológicas. En la tercera y cuarta década del siglo XX, de 1920 y 1940, se produce, gracias en gran medida a este tubo de rayos X con ánodo caliente, con cátodo caliente que habíamos visto que desarrolló Coolidge, equipos de más alta energía. Se empiezan a producir haces, equipos con haces de hasta 200 kV o más, que permiten entonces el tratamiento de lesiones más profundas. Se tiene una mejor comprensión de la radiación y sus efectos biológicos, se produce la introducción de tratamientos fraccionados, se introduce el concepto de unidades de dosis, o sea, se establece la magnitud de dosis, se utiliza por primera vez el Röntgen como una magnitud de dosis para expresar la exposición a la radiación, se empieza a hablar de medidas de radiación, el uso, por ejemplo, de películas y el cambio, digamos, de la conductividad en gases, que va la base para las cámaras de ionización, y también se empieza a comparar este tipo de unidades con la evaluación típica que se hacía en base a reacción de la piel. A medida que se fue comprendiendo la correlación entre la dosis y los efectos biológicos, se perfeccionaron también los esquemas fraccionados. Se va reduciendo las tasas de complicación y a finales de los años 30 ya se alcanza por primera vez el megavoltio en máquinas de rayos X. En la quinta década del siglo ya se produce un salto en cuanto a los equipos, empiezan a aparecer otras modalidades, como son los equipos de telecobaltoterapia. Ya existían los equipos de telerradioterapia, se habían utilizado, pero por la baja actividad específica de radio, eran equipos que tenían que trabajar a una distancia muy corta y con unos tiempos de tratamiento muy altos. También se utilizaban para tratamientos de lesiones superficiales, como braquiterapia de contacto, pero los equipos de radioterapia superficial eran más, digamos, asequibles en muchos lugares donde era muy difícil obtener radio 226 en una concentración elevada. En esta época también se permite la producción de rayos X y rayos gamma terapéuticos con energía mucho mayor, lo que permite el tratamiento de lesiones más profundas y reducir las reacciones cutáneas graves, ya que la dosis máxima se producía ahora por debajo de la superficie de la piel. Ya teníamos la región de build-up que nos protegía la piel. Sin embargo, vemos que el uso de los rayos X terapéuticos de baja energía sigue siendo el tratamiento de elección cuando se trata de lesiones poco profundas, debido a que la física de los rayos X de baja energía
implica que son aplicables a este tipo de lesiones y el coste es relativamente bajo, la simplicidad y los escasos requisitos de mantenimiento de este equipamiento, como vamos a ver más adelante. Este punto, como les decía, lo vamos a ver muy rápidamente, ya que sería el contenido de otros webinars posteriores. Pero bueno, queremos recordarles solamente que las bases físicas de la producción de rayos X se basa fundamentalmente en la aceleración de electrones producidos en un cátodo, en este caso ya un cátodo basado en un filamento caliente como el desarrollado por Coolidge. Estos electrones son acelerados por una diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo, y estos electrones, cuando inciden en el blanco del ánodo, van a producir distintos tipos de interacciones. La interacción más común para las energías de estos electrones en el rango de los kiloelectronvoltios y para, digamos, el material de los blancos, vamos a ver que van a ser las interacciones por colisiones que eventualmente pueden producir algún tipo de radiación X de frenado, pero mayormente van a ser interacciones que no van a producir radiación de interés desde el punto de vista de los rayos X. Por otra parte, van a producirse también lo que son las interacciones de radiación de frenado. Los electrones van a pasar cerca de los núcleos y van a desviarse emitiendo rayos X. En el mayor de los frenados, o sea, cuando el electrón se frene completamente, el rayo X emitido tendría la misma energía del electrón incidente. Y también vamos a tener la emisión de rayos X característicos del material que conforma el blanco del ánodo. Aquí vemos espectros de rayos X típicos de este tipo de tubos de rayos X según la diferencia de potencial conectado entre el cátodo y el ánodo. O sea, sería para un tubo de 65 kilovoltios, para 100, 150 y 200 kilovoltios, donde vemos que además de el espectro asociado a la radiación de frenado, aparecen los picos correspondientes a los rayos X característicos, en este caso del material del blanco, que generalmente es tungsteno. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales que vamos a encontrar entonces entre un tubo de rayos X utilizado para obtener imágenes, o sea, para diagnóstico o radiodiagnóstico, con el tubo de rayos X utilizado en el campo de la terapia? O sea, en el caso de radiodiagnóstico nos interesa obtener imágenes con buen contraste y poco emborronamiento o blurring de la imagen. Para ello necesitamos que el punto donde incidan los electrones sea un punto bien pequeño. A su vez necesitamos, por ejemplo, cuando hacemos imágenes del tórax o del abdomen, que las exposiciones sean cortas para que no haya otro efecto en la imagen por el emborronamiento debido al movimiento del paciente. O sea que necesitamos congelar el movimiento del paciente, y para esto entonces vamos a necesitar ánodos rotatorios para que ese haz intenso y puntual de electrones no produzca la fusión del material del ánodo. O sea que vamos entonces a encontrar que en este tipo de tubos de rayos X de diagnóstico, los ánodos van a ser rotatorios. A diferencia de los equipos de radioterapia con kilovoltaje, donde lo fundamental, digamos, sería administrar tratamientos con altas dosis, pero que pueden durar mayores tiempos. Por lo tanto, la energía instantánea va a ser bastante pequeña, alrededor de una décima de la que se usa en radiodiagnóstico. Sin embargo, la energía promedio total va a ser administrada en tiempos mayores, de manera que el tiempo va a ser aproximadamente varias centenas de veces el de un estudio de radiodiagnóstico, y la energía total va a ser varias veces mayor también. Por lo tanto, el punto focal no va a ser tan importante que sea tan pequeño, y se pueden utilizar ánodos estacionarios. Las principales modalidades entonces que vamos a encontrar en la radioterapia de kilovoltaje van a depender fundamentalmente de la energía, la distancia a la superficie de el foco de la radiación y el paciente, y las penetraciones y sus consecuentes aplicaciones. Por ejemplo, vamos a tener los rayos Green's, que son rayos de muy baja energía, con una KPM reductora muy pequeña, lo que se conoce como rayos ultra blandos o ultra soft. Se utilizan fundamentalmente para lesiones benignas, algunas malignas muy superficiales, y se ha empleado en muchos centros, por ejemplo, de Alemania. Tenemos la terapia de contacto. En una época nosotros le llamábamos Schauterapia, porque había sido desarrollado por el
empleado primeramente por el médico alemán Schaul. Hoy día también se utiliza el término de braquiterapia electrónica. Son, digamos, equipos que tienen una distancia fuente y superficie muy corta y se tratan lesiones muy poco profundas. Por eso también se le llama radioterapia de eh, braquiterapia electrónica. Tenemos entonces los equipos de radioterapia superficial, un rango de energías un poco más alta, en el orden de 50 a 125 kilovoltios, con filtraciones típicas que permiten alcanzar capas hemireductoras del orden de 1 a 8 milímetros, la distancia fuente-piel ya es un poco mayor, entre 10 y 30 centímetros, y las características de estos haces son adecuadas para el tratamiento de lesiones hasta 5 milímetros de profundidad, donde se alcanzan al 90% de la dosis que se administra en la superficie del paciente. Y por último tenemos los equipos de corto voltaje, también se conocidos como rayos X profundos, que tienen un rango típico entre 125 y 300 kilovoltios, aunque la mayoría de las unidades funcionan, digamos, en el rango de 200 a 300 kb, y la distancia de tratamiento ya suele ser mayor, en orden de 50 centímetros, y el 90% de la dosis con respecto a la piel se puede alcanzar a una profundidad de al orden de los 2 centímetros. Aquí vemos una comparación de las curvas de dosis en profundidad en función de la profundidad en agua entre los rayos GRENS, la terapia de contacto, la terapia superficial y la de alto voltaje, comparado, por ejemplo, con la penetración de los haces de cobalto 60. Con respecto a la racionalidad del uso de la radioterapia de kilovoltaje, podemos analizar distintos aspectos importantes desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista clínico. En primer lugar, tenemos que mencionar la relativa simplicidad en la generación de los haces de rayos X de kilovoltaje comparado, el equipo de kilovoltaje, comparado con la complejidad, por ejemplo, para generar rayos X o electrones en un acelerador lineal. O sea, la tecnología es mucho más sencilla en el caso de los equipos de radioterapia que los equipos de megavoltaje con fotones o electrones. Por otra parte, también tenemos menores costes en las instalaciones y el equipamiento accesorio. Los búnkeres de los equipos de radioterapia superficial o incluso de alto voltaje pueden ser mucho menos masivos, mucho más baratos que los búnkeres que se requieren para los aceleradores lineales por la penetración de los fotones fundamentalmente. Si son aceleradores duales con energías mayores de 10 megavolts, también tenemos que pensar en la protección contra los neutrones que se generan en este tipo de equipos. Los equipos de radioterapia de kilovoltaje presentan menos costes de operación y de mantenimientos. En esta guía reciente publicada por la OMS y el OIA el año pasado, vemos que se hacen análisis sobre los diferentes componentes o partes de repuesto que se requieren reemplazar, digamos, en los distintos tipos de tecnologías utilizadas en radioterapia, donde se incluyen también los equipos de alto voltaje, y también vemos la durabilidad, digamos, de un equipo de radioterapia superficial, y vemos que son equipos que tienen una alta durabilidad. Incluso se han reportado equipos de radioterapia superficial como el Maximar 100, que ha estado, por ejemplo, operativo continuamente, sin interrupción, durante casi 70 años en un centro en Estados Unidos. Esto da idea de la robustez de este tipo de equipos. Por otra parte, también tenemos que las técnicas de tratamientos en general son menos complejas a la hora de tratar pacientes con radioterapia de kilovoltaje superficial que con tratar esas mismas lesiones, por ejemplo, con aceleradores lineales. Hay un refrán en Cuba que siempre me recuerda a este tipo de comparación, que dice que no es conveniente matar cucarachas con escopeta. Sería muy exagerado tratar este tipo de lesiones pequeñas, superficiales, con equipos tan sofisticados. Por otra parte, también desde el punto de vista clínico se ha demostrado la efectividad terapéutica para el tratamiento de cáncer no melanómico con este tipo de rayos. Hay reportadas tasas de curación en el cáncer de piel no melanoma superiores al 90% en lesiones cutáneas, tasas de recidivas de aproximadamente 6% en pacientes con carcinomas basales en las regiones de la cabeza, de la cara y el cuello, tratados con radioterapias superficiales. También vemos que la radioterapia superficial tiene un papel en tratamiento paliativo de pacientes con carcinomas de células escamosas, grandes, inoperables y recidivantes. También se ha reportado, por ejemplo, por Cullenton, que las tasas de utilización de la radioterapia para el tratamiento de lesiones
no melanómicas de la piel es del orden del 20%. Esto nos da una idea, como vamos a ver, por las incidencias tan altas de este tipo de lesiones en nuestras regiones, cómo es importante disponer de este tipo de equipo. Y además existen múltiples indicaciones como de este tipo de tratamiento como ayudantes a la cirugía. Por otra parte, también se han reportado beneficios en el tratamiento de melanomas. O sea, anteriormente nos referíamos a cánceres no melanómicos. También se ha visto el papel de la radioterapia de kilovoltaje en el tratamiento del lentigo maligno, que es un tipo de lesión melanoma cutáneo in situ, y con unas tasas de control de entre 90 y 100%. Y la radioterapia de kilovoltaje puede reducir también las tasas de recidivas locorregionales en pacientes con melanomas cuando se administra de manera adyuvante a la cirugía, tras la decisión de los tumores agresivos o recidivantes. Otro campo que está aumentando, digamos, en la aplicación de los tratamientos de la radioterapia con kilovoltaje son los tratamientos no oncológicos. Las guías de la Sociedad Alemana de Radioterapia, por ejemplo, muestran múltiples aplicaciones en enfermedades hiperproliferativas benignas, como es la contractura del Dupuytren, la enfermedad de Lederhouse, el tratamiento de queloides, es algo que se ha utilizado mucho, por lo menos en nuestro entorno, y la radioterapia a bajas dosis para la osteoartritis también está teniendo una aplicación muy amplia. Esta es una modalidad, como les decía, que es bastante factible para países con menores ingresos, con menos acceso a la tecnología. Este trabajo de Moten en el Journal of Global Health muestra la diferencia entre la mortalidad por cáncer en países en vías de desarrollo y por enfermedades como la tuberculosis, la malaria o el SIDA. Vemos que el cáncer solo tiene una mayor mortalidad que las otras tres enfermedades combinadas. Sin embargo, vemos que el apoyo financiero o la inversión en cáncer es mucho menor que estas enfermedades, de manera que tenemos que buscar vías para poder alcanzar equipamientos asequibles en nuestros entornos. Por último, y no menos importante, desde el punto de vista de formación, es el hecho de que este tipo de equipos nos puede servir también como una herramienta muy útil para la educación del staff de radioterapia, físicos médicos, los radiooncólogos, tecnólogos, en los fundamentos físicos, clínicos y radiológicos de la radioterapia. ¿Cuáles son las bases, digamos, y enfoques del empleo de la radioterapia con kilovoltaje en la radioterapia moderna? Existen guías como las normas de la Organización Internacional Electrotécnica para las especificaciones de los equipos de kilovoltaje para terapia. También existen recomendaciones del OIA a través del AGAR, que es el Advisory Group on Increasing Access to Radiotherapy, que fue una iniciativa del Programa de Acción para la Terapia del Cáncer, donde se crearon paquetes, se sugirieron paquetes para centros que están iniciando la radioterapia con distintos componentes, entre los cuales, como veremos, se incluyen los equipos de radioterapia superficial. O sea, que es algo que se concibe como parte de este paquete de desarrollo. También en el documento de la OMS con el OIA se incluyen en los paquetes, digamos, de inicio de servicios de radioterapia, los paquetes básicos, los equipos de radioterapia superficial, donde se recomiendan especificaciones técnicas para la adquisición de este tipo de equipos. En el caso particular del enfoque que se le dio a este problema por el Grupo Nacional de Oncología en Cuba, vemos que la tasa de incidencia de cáncer de piel en nuestro país es muy alta, es la más, digamos, es el cáncer más frecuente en nuestro entorno, debido a que es un problema común en muchos países de América Latina por una población caucásica importada que no está adaptada, digamos, a los niveles de exposición solar. Vemos que el 90% de los cánceres de piel no melanómicos es causado por exposición a rayos ultravioletas del sol. De manera que este problema es un problema de salud no solamente en nuestro país, sino en toda la región. Los equipos de radioterapia de kilovoltaje en Cuba, como ustedes pueden ver aquí, estuvieron distribuidos a todo lo largo y ancho del país, tanto en servicios de radioterapia como en servicios de dermatología, habiendo equipos de radioterapia superficial, como ven acá, alrededor de 20 equipos de radioterapia superficial,
algunos de muy baja dosis, perdón, de muy baja energía, como los de Mopan, que eran prácticamente equipos que clasificarían dentro del rango de rayos Grains, que tenían energías de 10, 30 y hasta 50 kilovoltios, o sea, estaban entre el rango de Grains y superficial, pero también teníamos equipos de contacto y equipos de altovoltaje. Los equipos de altovoltaje generalmente eran equipos muy antiguos, algunos de ellos, como pueden ver acá, eran equipos de la época de los años 50, 40, 50, que estuvieron en explotación continua durante más de 40 años. Y ya en la década de los 80 empiezan a desaparecer equipos, fundamentalmente en La Habana, porque había muchos hospitales con equipos que no se estaban utilizando. Después, en la década de los 90, se produce una gran desaparición de equipos, todo asociado a la falta de servicios de mantenimiento y piezas, porque la mayoría de los fabricantes habían desestimado continuar la producción y el mantenimiento de estos equipos por el advenimiento, digamos, de la tecnología basada en aceleradores lineales y los haces de electrones. Este enfoque también permeó en nuestro entorno y fueron reemplazándose supuestamente los tratamientos de radioterapia superficial con haces de electrones y braquiterapia, de manera que vemos que a principios del año 2000, en la primera parte del año 2000, prácticamente quedaban solamente 3 equipos de radioterapia superficial, y ya cerca al final de esa década, prácticamente los equipos habían sufrido el mismo proceso de los dinosaurios que se habían extinguido de todo el país. Se produce una etapa, digamos, de falta de equipos de radioterapia superficial, y no es hasta el año 2017 que vemos que va a haber un cambio. En el año 2016 se habían diagnosticado en Cuba más de 12.000 casos nuevos de cáncer de piel, de los cuales entre 11.500 y 11.700 corresponderían a la variante no melanómica, con una incidencia de 105 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Es una tasa muy alta de incidencia de cáncer de piel. Como les decía, en el año 2017 se produce un cambio en esta tendencia en el país debido a un proyecto de la OIEA que permite la adquisición de un equipo de radioterapia superficial y de alto voltaje en el país, que se instala en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, se pone en servicio, y esto va a ser parte, digamos, de todo el proceso de puesta en servicio de un webinar en un futuro. Y vemos que entonces comenzamos ya ese periodo con un equipo, y esto fue el ice breaking de renovación de la radioterapia superficial, y vemos que actualmente existen en el país ya 5 equipos de radioterapia superficial y 3 equipos de radioterapia superficial y profunda, o sea que se ha vuelto a recuperar el estado, digamos, de atención de los pacientes de cáncer de piel con este tipo de tecnología. Esto lo traigo a colación ya que vemos cómo en un país desarrollado, como es el caso de Gran Bretaña, Reino Unido, el estatus de la radioterapia con kilovoltaje muestra que el 76% de los centros que se encuestaron en este estudio de Palmer muestra que al menos existía una unidad de kilovoltaje en esos centros, y que había un por ciento alto de tratamiento de lesiones tipo no melanómicas, pero también se trataban otro tipo de lesiones benignas, keloides, linfomas, etc. De manera que podemos concluir de nuestra presentación que la radioterapia con kilovoltaje continúa siendo una opción terapéutica para muchos pacientes oncológicos. Las aplicaciones clínicas se están expandiendo a medida que aumenta la confianza en este tipo de tecnologías por la comunidad médica. Es una alternativa costo efectiva, altamente recomendable para sistemas de salud con recursos limitados, como hemos visto. Los equipos de kilovoltaje son cada vez más estables, confiables y seguros desde el punto de vista de protección radiológica, desde el punto de vista de menos incidentes en los pacientes. Ha aumentado significativamente la disponibilidad de esta tecnología en el mercado, con una gran diversidad y versatilidad de los equipos. Hay fabricantes que nos ofrecen un espectro muy amplio de equipos que abarcan distintos rangos de aplicación, desde equipos prácticamente de contacto hasta equipos profundos, pasando por equipos superficiales con distintas energías. Muchos de estos equipos profundos son duales, o sea que nos permiten tratar lesiones desde superficiales hasta profundas, porque tienen un gran espectro de energías. Existen otros fabricantes que hacen equipos más específicos para tratamientos de contacto, o de radioterapia superficial o incluso intraoperatorias.
También se están desarrollando investigaciones para nuevas modalidades de la radioterapia utilizando haces o fuentes de kilovoltaje. Están en pleno desarrollo, como son, por ejemplo, la utilización de haces de kilovoltaje en la terapia flash, con estos equipos, por ejemplo, para investigación en animales, como el equipo de SARC de Strahl. También tenemos la arcoterapia con rayos X de kilovoltaje, que son equipos que están también en pleno investigación. Y tenemos también, por ejemplo, equipos que utilizan microhaces basados en nanotubos de carbono que permitirían tratar lesiones profundas con este tipo de tecnologías. En fin, que vemos que hay una recuperación significativa de este tipo de tecnología basada en haces de kilovoltaje para fines terapéuticos. Entonces creemos que con esto podemos dar por terminada nuestra presentación y abriríamos la charla a preguntas y respuestas de la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rodolfo, por esta interesante e informativa presentación y a todos ustedes por su atención. Como bien lo mencionó el profesor, me gustaría comenzar con la sección de preguntas y respuestas de este seminario, tomando en cuenta todas las preguntas que recibimos en el chat. Además, quisiera recordarles que si tienen alguna otra pregunta, todavía están a tiempo para ingresarla en el chat de la plataforma. Entonces, pues vamos a dar inicio con la primera pregunta. ¿Podría usted darnos su opinión sobre por qué está siendo subutilizado esta técnica de terapia superficial y ortovoltaje en general en América Latina? ¿Y dónde cree que podría agregar valor esta técnica? Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Se escuchan? Ya. En mi criterio, ha habido diferentes causas del porqué de la subutilización. Ustedes vieron en la presentación como, por ejemplo, en el caso de mi país, ¿no? Hubo una transición de una gran cantidad de tecnologías a cero, ¿no? En un momento que se extinguió esta tecnología, no existía ningún equipo en funcionamiento, que estuvo asociado a varias causas, que eso pienso que ha tenido que ver también con otros países, incluso países que tienen un nivel de desarrollo mayor. Ha habido, digamos, interpretaciones, ha habido, por ejemplo, problemas con falta de suministro de piezas, de proceso de la tecnología se fue haciendo obsoleta y no había una renovación de esta tecnología porque se diseminaron, por ejemplo, técnicas quirúrgicas como las técnicas micrográficas de Mohs, que para tratamiento de lesiones no melanómicas de piel, y que y por otra parte también vemos que había un problema de falta de formación o de actualización de los médicos, especialmente dermatólogos y algunas áreas de la radiooncología. También, como les decía, el advenimiento y la diseminación de aceleradores lineales con haces de electrones dio a entender como que se podían tratar, digamos, de igual manera que se trataban con los equipos de radioterapia superficial, con este tipo de lesiones, muchas veces que no requerían, digamos, de una tecnología tan sofisticada para el tratamiento de las mismas, ¿no? Entonces todo esto fue sumándose y llevó a que se produjera este, digamos, fenómeno de reducción de la disponibilidad de equipos de radioterapia superficial en nuestros países, ¿no? Sin embargo, vemos que ha habido un renacimiento, en primer lugar tecnológico, justamente asociado a que en muchos lugares, en Europa fundamentalmente, se ha visto que esta tecnología sigue siendo efectiva y que realmente en entornos, digamos, donde se quieren ser más efectivos en términos de costo-beneficio, esta tecnología puede tener un impacto. Y me parece que en nuestros países, en América Latina, sobre todo por un lado por la alta incidencia del cáncer de piel, por los argumentos que les explicaba, y la necesidad, digamos, de tener un mayor acceso a la radioterapia, vemos que se justificaría perfectamente el uso de estos equipos. Tenemos países, por ejemplo, como Brasil, donde se reportan altas tasas de cáncer de piel anualmente, y
por cálculos que hemos estimado, teniendo en cuenta, digamos, aproximadamente un 20% de uso o tasa de utilización de la radioterapia superficial para tratamiento de cáncer de piel no melanómico, harían falta solamente en Brasil alrededor de 50 equipos de kilovoltaje, que descargarían mucho, digamos, digamos la cantidad de pacientes que habría que dirigir hacia aceleradores, ¿no? Que realmente no justificarían, porque las diferencias, digamos, en cuanto a resultados clínicos, tanto cosméticos como de recidivas y de tasa de curabilidad, son similares desde el punto de vista clínico. Cierto. Te están llegando bastantes preguntas. Otra de ellas nos dice: hola, muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante y muy buena. Mi pregunta es si usted sabe si existe algún documento parecido a los TG de la APM que describan pruebas de control de calidad que se tengan que hacer a estos equipos de tratamiento con ortovoltaje. Sí, existen, por ejemplo, protocolos de control de calidad, digamos, los canadienses tienen protocolos de control de calidad. O sea, no hay que ir muy lejos, nosotros tenemos también en América Latina el protocolo del 1151, que también sugiere pruebas de control de calidad a este tipo de tecnología. Digamos, nosotros en un futuro, que se indicará, pensamos hacer alguna charla dirigida a este tema, o sea, sobre cómo implementar protocolos de garantía de calidad de este tipo de tecnología, sobre todo teniendo en cuenta los nuevos equipos. Hay también publicaciones de TG, como decían, de la APM, sobre, por ejemplo, controles de calidad para equipos del tipo, lo que le llaman equipos de braquiterapia electrónica o equipos de terapia de contacto con rayos X, que tienen particularidades desde el punto de vista dosimétrico. O sea, esta es una tecnología que tiene sus cuestiones específicas. Ahora mismo acaba de salir una nueva versión, como ustedes saben, sobre todo los físicos, del protocolo del OIA 398, actualizado, y justamente uno de los capítulos que más, digamos, actualización recibió fueron los capítulos asociados con los haces de fotones de rayos X de baja y mediana energía. O sea, que decir que es un tema que sigue siendo de interés de la comunidad de física médica. O sea, que hay bastante información y se puede, digamos, efectivamente implementar un programa de garantía de calidad, como hicimos nosotros, por ejemplo, con todos estos equipos que les mostré, que se distribuyeron recientemente en el país, para poder, digamos, obtener los permisos correspondientes de los órganos reguladores para su utilización clínica. O sea, tienes que tener un protocolo de garantía de calidad que sea consistente con las expectativas, digamos. Incluso hay trabajos ya hechos, publicados por nosotros, sobre aplicación de protocolos de gestión de calidad prospectivo, utilizando matrices de riesgo y FMEA para ver cuáles son las principales, digamos, modos de fallo que pueden tener estos equipos y dónde hay que enfocar los protocolos de garantía de calidad. Ok. Una pregunta relacionada a las técnicas que mencionó. Dice, ¿podría explicarnos la principal diferencia entre los sistemas de terapia superficial y ortovoltaje con respecto a los sistemas intraoperatorios que se comercializan actualmente, incluso Intravim? En ocasiones existe una tendencia a confundir este uso o técnica entre estos dos técnicas de tratamiento o sistemas. Sí, realmente, como les decía, hay un repunte, ¿no?, de estas tecnologías que utilizan equipos de kilovoltaje y han aparecido modalidades que yo no diría que son absolutamente del todo nuevas. Por ejemplo, estos equipos que sobre todo los equipos estos que se mencionan, ¿no?, son equipos de distancias muy cortas, ¿no? O sea, por eso, por la distancia podemos, digamos, considerar que se comportarían como un tipo de braquiterapia, como es el caso, por ejemplo, del equipo SOFT, que permite, digamos, hacer tratamiento intracavitario. Incluso con la microfuente esta se puede hacer algún tipo de braquiterapia hasta ginecológica, ¿okay? También tenemos estos equipos como los Intravim que permiten hacer irradiaciones, sobre todo se han utilizado mucho en el tratamiento del lecho quirúrgico de tumores mamarios, pero también se pueden hacer tratamientos con algún tipo de aplicador en lesiones planas, como pueden ser en vulva o en recto o
lesiones, digamos. Pero esto no es nuevo. O sea, nosotros en los años 90 teníamos equipos que yo les mostré ahí con shock-terapia, que se hacían también terapia de contacto con este tipo de rayos X. Lo que pasa que, como les digo, esto como que desapareció, ahora pareciera como que es nuevo, pero realmente no es nuevo. Lo que pienso es que son distintas modalidades que sobre todo también tienen un beneficio comparado, por ejemplo, los equipos de braquiterapia electrónica con el tema de uso de fuentes por tema de desecho, por temas regulatorios, etcétera, ¿no? Pero son como, digamos que tendríamos un equipo de muy poco corta distancia, que sería más cercano a lo que es braquiterapia, y un equipo de distancias medias o mayores, como serían los equipos de radioterapia superficial o de alto voltaje, que clasificarían más en lo que sería la radioterapia externa, ¿no? Digamos, sería, pero todo está, digamos, asociado sobre todo a las aplicaciones clínicas que puedan tener. Y en dependencia, digamos, de la profundidad de las lesiones, los diámetros de las lesiones, los márgenes, etcétera, pueden utilizarse unos u otros. Y para eso hay que estudiar las características físico-dosimétricas de los mismos. Ok. Muchas gracias por la presentación. ¿Cuál es la disponibilidad de equipos de dosimetría o laboratorios de calibración para estos haces en América Latina? Buena pregunta también. Se supondría que en los laboratorios secundarios de dosimetría debería de existir, por lo menos, por ejemplo, en el laboratorio secundario de Cuba, existe el servicio, igual que existe, por ejemplo, para los haces de megavoltaje, que tenemos cobalto para la calibración de las cámaras de iniciación para radioterapia. Existe también haces de kilovoltaje que se pueden utilizar lo mismo para la calibración, o sea, con calidades, vamos a decir, con calidades estandarizadas, lo mismo para la calibración en el campo del radiodiagnóstico, ¿okay? Tomografía o radiografía o mamografía, como en el campo de la terapia con kilovoltaje. O sea que nosotros, por ejemplo, las cámaras de ionización nuestras las mandamos al laboratorio secundario y son calibradas, digamos, cámaras Farmer, que son calibradas en términos de Kelvin aire para kilovoltaje, hasta un rango, digamos, que permite la cámara. Y también tenemos las cámaras de rayos X plano paralela, que se utilizarían lo que llaman las soft chamber para mediciones de baja energía, que también son calibradas en los laboratorios. Actualmente no sé en la red de laboratorios secundarios de América Latina en qué estadio estén estos laboratorios, pero supongo yo que si tienen capacidad para calibrar equipos de radiodiagnóstico, perfectamente pueden también calibrar este tipo de instrumentos para kilovoltaje de terapia. ¿Cuántos pacientes aproximados tratan al mes en su centro con radioterapia superficial? Se pueden tratar como alrededor de 30 a 35 pacientes diarios, dependiendo del fraccionamiento. Hay distintos esquemas. Hoy día se está trabajando, se está estudiando mucho el tema del hipofraccionamiento con este tipo de tecnología, o sea que uno puede tratar muchos pacientes, porque si haces hipofraccionamiento y como las técnicas son relativamente sencillas desde el punto de vista de posicionamiento y las tasas de dosis de estos equipos son altas, se pueden hacer tratamientos relativamente cortos, o sea que uno puede tratar perfectamente un grupo importante de pacientes en dependencia de, también hay que tener en cuenta cuando uno hace el diseño de la sala, que son salas muy sencillas también desde el punto de vista de blindaje, como les mostré, para equipos, por ejemplo, de radioterapia superficial con energías del orden de 120, 125 kV máxima, las paredes prácticamente, paredes de ladrillos con pues, espesores de 20 a 30 centímetros son suficientes, dependiendo también de la carga de trabajo, y las puertas con blindaje típico de láminas de plomo. Ya cuando tengas equipo de más energía, por ejemplo 200 kV, ya el espesor de las paredes pudiera ser del orden de los 60 centímetros, dependiendo si son paredes paradas primario, y también la tasa de utilización. Por ejemplo, para tasa, nosotros cálculo de blindaje para tasa de utilización 1 y para tasa de ocupación 1, con 200 kV los espesores están en el orden de los 30 centímetros de hormigón, y o sea, quiere decir que se pueden utilizar salas bastante comunes. Y también, bueno, ya te digo, el número de pacientes se puede incrementar, o sea, teniendo en cuenta este criterio, en función de los esquemas de fraccionamiento que se utilicen, pero se pueden tratar fácilmente alrededor de 30 pacientes diarios. Ok. Esta es una pregunta que sale un poco de lo que estamos tratando en humanos, pero dice, ¿cómo va la evolución de la terapia de kilovoltaje en aplicaciones veterinarias? ¿Cómo la ve usted?
un área que está creciendo fuertemente en el área referida a animales de compañía o mascotas. Muy buena presentación, muchas gracias. Bueno, yo tengo una formación salubrista. Yo he trabajado mucho con el Grupo Nacional de Oncología de Cuba y en nuestros países, como todos sabemos, existe todavía una, digamos, falta de accesibilidad de la población a la radioterapia adecuada, ¿no? Por lo tanto, para mí sería, por principio, muy importante que no, digamos, se redujera la capacidad de tratamiento de humanos con el parque, digamos, de equipos de radioterapia idóneos para los tratamientos más comunes, digamos, que requieren de radioterapia de megavoltaje, como podrían ser el cáncer de mama, de próstata, muy abundantes en nuestra región, ginecológicos, pulmón, cabeza y cuello, recto, estómago, que se pueda, digamos, distorsionar un poco esto por el uso de animales. Pero, sin embargo, estas tecnologías que estamos viendo, por ejemplo, los equipos de alto voltaje, serían idóneos, para mi entender, para el tratamiento de animales, de mascotas, porque generalmente tienen, digamos, dimensiones menores y estos equipos pueden producir un nivel de control bastante importante, ¿no? Sin afectar, digamos, la accesibilidad a, como les decía, a los equipos de terapia de megavoltaje. Y además son, como les decía, los costos de los tratamientos son mucho más económicos. Hay estudios, por ejemplo, donde han mostrado que tratamientos con equipos de radioterapia superficial ubicados en salas de dermatología son alrededor de 10 veces más barato el tratamiento que un tratamiento equivalente en un equipo de megavoltaje, una sala de megavoltaje, con todo lo que implica los costos capitales y los costos de mantenimiento. Bueno, y la última pregunta es que ahora vamos a poder responder. ¿Qué tipo de lesiones no oncológicas pueden tratarse en el campo de la dermatología cosmética? ¿Qué normativas aplican? ¿Efectos secundarios que se puedan esperar? Bueno, primero que tengo que aclarar, que ustedes lo vieron en el inicio, es que yo soy físico médico. Yo no soy ni dermatólogo, ni soy oncólogo, ni soy radiooncólogo, etc. Este tipo de preguntas me parece que sería, digamos, más fácil de responder si yo tuviera un perfil de ese tipo, ¿no? Yo les mencioné que, bueno, existe un grupo de lesiones hoy día que están, digamos, aumentando la tasa de utilización de la radioterapia y particularmente la superficial en lesiones benignas, sobre todo de tipo, digamos, degenerativas, de artrosis, que se está demostrando que son este tipo de terapia es efectiva, sobre todo, digamos, en zonas de las manos, los pies o en zonas no profundas. También se ha utilizado mucho, no ahora, o sea, en la época nuestra, cuando teníamos el boom aquel de equipos, se utilizaba mucho la radioterapia superficial, baja energía, en el tratamiento de cicatrices, sobre todo de queloides, que eran muy comunes en afroamericanos, y digamos, después de la operación, y eran muy efectivos para reducir significativamente la aparición de los queloides y por lo tanto tenía un efecto cosmético muy positivo. Pues bueno, con esta pregunta finalizamos. Gracias. Muchas gracias, profesor Rodolfo, por la discusión y por compartir su experiencia y esta presentación con nosotros. Lamentablemente se terminó el tiempo. Tenemos más preguntas que nos hicieron llegar a través del chat, por lo cual nos comunicaremos posteriormente con cada uno de ustedes para comentarlo más a detalle. Como recordatorio, quiero compartirles que posteriormente se les estará haciendo llegar la grabación a todos los asistentes a finales de esta semana. Finalmente, muchas gracias a todos por su atención y concluimos así el seminario web del día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la participación y por el apoyo de Estral a esta diseminación de los conocimientos de este tema. Gracias.